El arte para mí es esa capacidad para conectar y representar aspectos emocionales que son difíciles de transmitir mediante las palabras. Y el arte siempre ha sido una herramienta, un vehículo para comunicarnos entre culturas y civilizaciones a lo largo de toda nuestra historia. De hecho, es curioso como muchas veces el arte se usa durante la terapia como proceso terapéutico. Y tras muchas recomendaciones y mucho tiempo que me habéis pedido en el canal que reaccione y analice la letra y letras de Solitario, me dispongo a analizar una de las letras que a mí en lo particular más me han gustado y que creo importante que compartamos y reflexionemos juntos. Por supuesto, antes de comenzar, recordar que si estas letras te gustan, te animo enormemente que apoyes al artista y que difundas su arte. ¿Cómo debo distinguir al puro del que miente? Y adiós a tu confusión, porque arte es lo siguiente. Solitario usa el recurso metafórico del invidente, la persona que no puede ver. Es curioso como muchas veces las personas recurrimos únicamente a la vista para representar las cosas, para explicar las cosas o para comunicarnos, cuando realmente tenemos muchos más sentidos y la evolución nos ha dado más sentidos que apenas usamos y que nos pueden permitir muchas cosas en la vida. Que contiene una expresión sentimental. Aquí podríamos distinguir entre el ficticio y el real. El primero a mi juicio yo no lo considero tal, pero ya hablaremos de eso. Solitario con este inicio de letra está empezando a plantearnos un planteamiento emocional. Nos está planteando lo que para él va a representar el arte, pero sobre todo nos está planteando un hilo conductor que, como veremos, nos va a llevar a lo largo de toda la letra, pero sobre todo a lo largo de todo el disco, todo el álbum completo. Y esto es un recurso tremendamente positivo porque nos permite conectar con las historias, que haya un buen hilo conductor. De repente a mi costado aparece un iluminado interrumpiendo el curso del discurso recién iniciado, con la mala educación de ni siquiera alzar la mano. Este recurso me ha parecido espectacular. Con la figura del iluminado, Solitario nos va a representar a esa persona o grupo de personas que creen poseer la verdad absoluta. Es curioso porque esto representa un sesgo psicológico tremendamente habitual en la población, el efecto de Dunning-Kruger, un sesgo psicológico en virtud del cual las personas incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad, a pensar que esos individuos son altamente competentes, que realmente lo que está sucediendo es que tienden a subestimar su habilidad en relación con la de otro. Y esto muchas veces denota una baja autoestima. Arte son las letras, la A, la B, la C, las palabras y los números, hasta los días del mes. Arte son las nubes, la tierra, la vida, pues. Fijaos cómo esta persona está planteando una verdad absoluta, está sentando cátedra de lo que para esa persona representa el arte. Cuando estamos hablando desde el principio que el arte es algo meramente subjetivo, que lo emocional es meramente subjetivo, y esta persona nos está imponiendo la verdad. ¿Cuántas personas conocemos que tratan de hacer esto? Sentar cátedra, su verdad absoluta, como si lo supieran todo, y que realmente eso lo que nos hace es frustrarnos con esas personas. Decir que todo es arte es negarlo, pero al revés, pues si todo es arte quiere decir que nada lo es. Será mejor que madures ese mugido de res. Aquí empieza a enfadarse. ¿Qué pensáis realmente que está representando Solitario con la figura de este iluminado? Porque a mí me ha parecido que lo que está representando es en sí la incultura. Debe estar intoxicado, simplemente es un tarado, pero no viene el botella y hasta me hube asegurado de buscar indicios de algo que justifique su estado. Muchas veces cuando nos encontramos con personas que realmente se están comportando de esta forma, tratamos de dar explicaciones a lo que sucede pensando que esa persona mentalmente no está sana, que le pasa algo, cuando a lo mejor realmente esa persona es así por naturaleza, lo cual implica lidiar con personas y situaciones que son plenamente desagradables y que tenemos que empezar a marcar límites a esas relaciones porque nos están afectando. Por eso os decía que en el tono y en el habla de Solitario ahora se va notando cierta frustración según comienza a avanzar la letra. Y aquí empieza algo importante, porque cuántas veces en discusiones con este tipo de personas que piensan distinto a nosotros nos empezamos a sentir así. Solitario nos va reflejando esa frustración y el dolor que muchas veces podemos sentir en este tipo de vivencias. Y ahora quiero que os fijéis en un cambio emocional en la canción, porque a partir de ahora comienza un momento donde empieza a hablar y a narrar la historia desde la rabia. Cuando oigo es artista que el que canta una canción, dijo el chico confundido pretendiendo mi alarido, pues sentí como si sus palabras me hubiesen mordido. Y fijaos que aquí está hablando de que esto le está pasando con una persona por completo diferente. ¿Cuántas veces nos ha podido pasar este tipo de cosas? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? No te atreves a decir
admitir semejante estupidez y escupir de esa manera al arte con tu insensatez. Fijaos cómo ha hablado desde una voz gutural, o sea, una voz que le ha salido de sus entrañas, una voz que refleja, como os decía, esa profunda rabia, una rabia que sentimos cuando ha pasado algo con otra persona y llega otra que no tiene nada que ver y que de alguna forma nos está representando eso, el cómo muchas veces echamos las cosas contra otra persona, esa rabia, esa frustración por haber lidiado con otro tipo de circunstancias, algo plenamente humano, más allá de lo metafórico, más allá de lo que os decía antes que representa cada personaje de la imagen, que luego lo veremos. Creo que este punto es tremendamente interesante. Y se acaben los que mienten y los que dan auspicio. Voy a sentar los pilares y acabar con su vicio. Seré la piedra angular de este eterno solsticio. Y ahora, tras una breve etapa en este sentido, con este tipo de emoción, si os dais cuenta, en la letra en sí, la emoción vuelve a la calma. Es como si hubiéramos tenido un momento mucho más intenso, como os decía, desde la rabia, y ahora viene más la calma. Insisto, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Discutimos con alguien o tenemos un momento tenso con alguien, lo cargamos contra otra persona y luego viene la calma. Chico, arte es lo que dije anteriormente. El que practique lo opuesto y diga que es artista miente. No se puede hacer arte desde una expresión inconsciente. Y quien piense lo contrario. Es esa explicación más pausada, más razonada, más racional y más sensata, porque con esta parte ahora viene una de las partes que a mí del tema de las que más me gustan. Ahora bien, si bien el arte es una consciente expresión, una cosa es hacer arte y otra su interpretación. No podemos ser tan burdos en nuestra... Brillante. La diferencia entre el arte y la interpretación, que realmente es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Porque una cosa es lo que Solitario trate de representar, quiera representar y transmitir, y otra interpretación es muy diferente a la que pueda hacer yo, o la que puedas hacer tú, o lo que hayas pensado tú. Y eso es lo bonito muchas veces de piezas artísticas, una canción, una película, una serie, un cuadro, una pieza de lo que sea. Es algo que depende de cada persona, de la experiencia de cada persona y sobre todo con lo que esa pieza artística te haga conectar. El artista es el que crea arte, por favor respeta y no lo metas en el mismo saco del que lo interpreta, pues está claro que crear y reproducir no es lo mismo. Y aquí va a comenzar a explicarnos esto con una metáfora tremendamente potente como es la del pianista. Un hombre que toca el piano de modo inhumano, incluso pareciera que tuviera 9 manos. Sus dedos se mueven por el teclado como un rayo. Fijaos cómo lo que está haciendo con este tipo de estrofa es representarnos una metáfora, es un mensaje que nos quiere transmitir, pero lo está haciendo de tal manera que no necesita explicarte las cosas, simplemente a través de la metáfora tú puedes entender eso perfectamente. Este tipo de recursos, el uso de la metáfora en piezas teatrales, en piezas artísticas, es una forma excelente de transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque nos hace conectar con una parte emocional, con una parte que de alguna forma no podemos entender, o pudiéramos entenderlo de otra forma, pero sería muchísimo más complejo. Y ahora, mucha atención a esto. ¿No es Dios el mayor artista? Seguramente sí. Qué lástima que no exista. No te creas lo que sale en la Biblia y en las revistas. De una forma tan sencilla, tan elegante, Solitario nos está enfocando un mensaje hacia un tema, al pensamiento crítico. Un tipo de pensamiento que muchas veces es especialmente potente en las etapas primarias, en la adolescencia incluso, cuando empezamos a cuestionarnos las cosas, cuando empezamos a cuestionar a nuestras figuras de autoridad y que muchas veces socialmente se nos ha educado a apaciguar ese tipo de quejas, a apaciguar ese tipo de rebeldía o ese tipo de cuestionamiento, cuando realmente lo que hay que hacer es potenciarlo. Una persona que vea reflejado, que vea potenciado su pensamiento crítico, lo que va a aprender no solo es a cuestionar las cosas, sino que va a aprender a tener seguridad, a tener confianza y a poder lograr ciertas cosas por sí mismo que de otra forma no sería capaz de hacerlo. Muchas veces pensamos en cómo mejorar con nosotros mismos, cómo tener mejor autoestima, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es mirar un poco hacia adentro, reflexionar, tener ese tipo de pensamiento crítico y ver realmente qué cosas están fallando en nuestra vida y si realmente tenemos las herramientas necesarias para cambiar. Y vamos a pasar ahora a una etapa final de este tema, lo que para mí considero uno de los elementos centrales del mensaje de esta pieza y que, bueno, quiero sobre todo tu opinión. Creo que la coherencia es el pilar fundamental, tanto del propio artista como su obra individual. Sin ella su cuerpo no se sostiene con el animal. Porque este es uno de los elementos centrales también de lo que acaba de transmitir, el hilo
cohesivo, el hilo que nos conecta entre unas obras, el hilo que nos conecta en una historia. Algo que muchas veces se puede reflejar en distintas piezas artísticas. Por ejemplo, sí, lo podemos ver en una serie, o una película, o un libro incluso. Podríamos pensar, incluso en un tema musical, de decir, pero no hay conexión entre estas partes, no estoy entendiendo nada. Cuando realmente eso es lo que está haciendo que falle la historia en sí. O muchas veces, si esto lo extrapolamos al mundo real, a nuestra vida personal, cuando no entendemos qué está pasando en una historia, por ejemplo, entre dos personas que han discutido, una pareja, una familia. Cuando no estamos entendiendo algo, quizás muchas veces es importante ir más allá, profundizar más allá, ver realmente qué está sucediendo, o a lo mejor entender a las otras partes, porque muchas veces cuando entendemos a las otras partes podemos cohesionar la historia, podemos entenderlo todo mucho mejor y conectar lo que está pasando para ayudar a esa persona. Por eso muchas veces en terapia no solo se trabaja con la persona que a lo mejor tiene el problema, sino con, por ejemplo, parejas, familiares, personas allegadas de su entorno, que nos puedan ayudar a conectar toda la información y ayudar a esa persona mucho mejor. Gran parte de un artista se mide por su coherencia, pero son más los factores, así que tengan paciencia, que en futuras obras plasmaré su forma y apariencia. Y fijaos esto también lo importante que es lo que acaba de transmitir. La esencia de que muchas veces tenemos que necesitar ese contexto general que nos ayude a entender y a interpretar una obra, porque muchas veces cuando no tenemos esto nos falta mucha información. ¿Qué digo siempre en este canal? Que lo importante de todo este tipo de obras, de este tipo de artistas, de algo que nos esté transmitiendo un mensaje, es conocer el contexto. Por eso muchas veces es importante conocer el contexto de una persona, la vida de una persona, para entender realmente qué le ha pasado, por qué se comporta así, por qué tiene los problemas que tiene y que de alguna forma no podemos entender. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, muchas gracias por recomendarme a este artista, porque tiene letras súper interesantes, súper densas de analizar, pero muy buenas. Para mí lo denso es realmente importante porque, bueno, me lleva más tiempo, pero es mucho más enriquecedor analizar y reflexionar sobre la letra. Así que, bueno, estoy abierto a sugerencias. De hecho, podéis dejarme en los comentarios qué temas específicos queréis que reaccione y analice de Solitario, porque, bueno, yo me estoy iniciando ahora en escuchar toda su obra realmente. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado. Por supuesto, si os gusta este análisis, me ayudáis muchísimo si lo difundís. Me gustaría mucho también si lo llega a ver Solitario en algún momento. Desde aquí les saludo y, bueno, enhorabuena por tu obra. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.